Zurbarán es un proyecto de San José María que responde muy bien a la idea que él tenía sobre la mujer. Es una residencia universitaria en un momento en que apenas había residencias universitarias y colegios mayores en Madrid, donde además de la formación académica y el apoyo, pues recibían una formación humana y cristiana. Zurbarán nace en el año 1947 en Madrid, en un contexto histórico en que la mujer tiene muy poca presencia todavía en la universidad. Solamente un 13% de las mujeres acude a las aulas universitarias para estudiar pues, magisterio, filosofía y letras, farmacia incluso, ¿no?, en el campo de las ciencias, pero poquito más, ¿no? Yo creo que San José María escoge a Guadalupe para este proyecto porque tiene la mente para ello, ¿no? Era una mujer que había estudiado químicas cuando eran unos estudios a los que muy pocas mujeres accedían. Hay que tener en cuenta que en clase de Guadalupe en 1933 había 5 chicas y 60 varones, ¿no? Y al terminar la carrera se dedica a la docencia y a la investigación, hace los cursos de doctorado para hacer la tesis doctoral y al mismo tiempo trabaja en los colegios del Liceo Francés y en las irlandesas. Y era pues, una mujer en ese momento rompedora para un proyecto rompedor. Guadalupe es la directora de la residencia. Guadalupe conocía a los catedráticos de la universidad, Guadalupe conocía mucho el mundo universitario, porque ella había empezado la tesis doctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por lo tanto, conocía mucho tanto la vida de la universidad como la vida del Consejo de Investigación. Conocía a todo el mundo. En Guadalupe tuvo un papel importante en la formación de las alumnas de Zurbarán porque en primer lugar generó mucha confianza en los padres, ¿no? Los padres iban, como todo padre, a depositar pues, a lo mejor que tienen, ¿no?, sus hijas en manos de una residencia que les iba a formar en esa etapa tan importante de su vida, ¿no? Y ella supo combinar muy bien la exigencia con la comprensión. Si hubiera que elegir entre comprensión o exigencia, ganaba la comprensión. Ha dejado un estilo en el que importa cada persona. No importan las notas, no importan el origen social, no importa incluso el comportamiento, no importa cada persona. Porque Guadalupe hablaba mucho con ellas, personalmente. Importa cada persona, formar a cada persona en particular.